Hey, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Solo Leveling Arise. Y el día vengo a hacerles una guía de cómo conseguir las armas SSR de los cazadores que ya tenemos, ¿ok? Por ejemplo, el arma SSR, bueno, tendré que mover la cámara de vuelta, ya no sé ni dónde ponerla. Por ejemplo, dónde conseguir el arma SSR de la señorita Emma Lauren, o por ejemplo, de Libora, de Soji Woo, o Bak Yeon-hoo, o Lim Tae, incluso Min Byung. Conseguir armas que usualmente no nos dan. Por ejemplo, la de Choi se consiguió en su evento. La de Baek en forma bestia también se consigue en su evento actual que está corriendo. El de Won Chin Yul no las regalaron, entonces tampoco hay mucho problema. Pero como pueden ver, estas armas yo ya las tengo. ¿Cómo podemos crear nosotros armas, por ejemplo, para Emma? Para Emma no hubo un banner, ni nada, ni un evento para conseguir su arma, ni nada por el estilo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues muy fácil. Nosotros venimos a fabricación. Nos venimos a la parte del menú y luego a fabricación. Y aquí, como pueden ver, si nosotros nos vamos a la parte de aquí, pues nos aparece que podemos craftear algunas cosillas, mejoras, chips, pergaminos. Pero si nos vamos a la parte de armas, vemos que aquí están todas las armas, ¿ok? Están todas las armas que quisiéramos poder hacer y podemos hacerlas, de las de los actuales cazadores, ¿ok? Como pueden ver, nos piden dos cosas. Nos piden dos cosas principalmente. Una es lo que vendría siendo cristal de energía de maná, ya sea de viento, oscuridad, luz, agua o fuego. Y nos pide diseño de arma exclusiva de cazador, donde vamos a poder obtener estos tickets rojos, por ejemplo, que necesitamos 4. Pues bueno, una de las formas de obtenerlos, obviamente aquí es, si nosotros nos venimos a la tienda y nos vamos al apartado de tienda de intercambios. Dejen que cargue. Ok, si vamos al apartado de tienda de intercambios, vamos a ver que en la tienda de intercambio de material de arma podemos conseguir 2. Ok, con 150 lanzamientos de hechizo imbuidos de energía de maná. La cuestión, ¿cómo conseguimos estos, Ventura? ¿Cómo puedo yo conseguir estos de aquí que tú dices? Pues bueno, si nosotros vamos a recuperación de arma, que sería romperlas, tenemos que, deshacernos de armas SRs. Aquí esto no es muy recomendable, es muy caro. Entonces, pues yo no lo recomendaría como tal, pero es una forma, ¿no? De poder conseguir materiales. Y como pueden ver, ahorita tengo puestas prácticamente 12 y nada más llevamos 78. Entonces, tienes que desechar o reciclar bastantes. ¿Dónde podemos conseguir la otra? ¿Ok? Otra forma igual de conseguirlos es haciendo, intercambiándolo aquí por... aquí está. Ok, en esta tienda que es la de intercambio de campo de batalla del tiempo. Bueno, ahí no lo ven, pero ahí, intercambio del campo de batalla de tiempo. Aquí por 400 monedas podemos conseguir lo que vendrían siendo un ticket. O sea que ocuparíamos para los 3 1200 monedas de estas de intercambio de este apartado. ¿Dónde lo conseguimos? Si nosotros vamos a contenido y nos vamos a campo de batalla de tiempo y jugamos lo que vendría siendo, bueno, si ya jugaron temporada 1, aquí es donde se puede conseguir. ¿Por qué? Porque cada boss que nosotros derrotemos vamos a llegar a un top, por así decirlo. Yo en este caso empecé a jugar con Cerbero y como pueden ver, la primera vez que lo hice me dieron 175, ¿no? Ahora, la segunda vez que fue con Igris me dieron 190. Y dices, ok, vamos bien. Pero con Baruka me dieron 430. Lo importante es en qué rango quedas. Por ejemplo, yo quedé en rango 41 y fue que logré conseguir esta división de temporada. En los otros no llegué a un rango muy alto. De hecho, aquí llega a rango 60, como pueden ver. Es más bajo a comparación de lo que vamos a conseguir. Y aquí rango 40. Aquí creo que, bueno, no sé por qué aquí me dieron menos. La cuestión aquí, gente, que por ejemplo ustedes me van a decir, Ventura, pero yo mi cuenta no está tan fuerte como para llegar a tops muy altos. El chiste es que vayas acumulando, ¿ok? Vayas acumulando, vayas ahorrando y con esto vas a ir consiguiendo tus armas poco a poco. Esa es una forma de conseguirlos, ya les mostré dos formas. Otra de las formas para conseguir uno totalmente gratis, sin gastar nada, son los desafíos. En el desafío del capítulo 11 nos dan justamente uno, ¿ok? En los desafíos del capítulo 11 nos dan uno y creo que en el desafío del capítulo 8 nos dan otro. O sea, ahí tendríamos dos. De ahí en fuera creo que ya no nos vuelven a dar otro. Ajá, efectivamente. Entonces capítulo 8 y capítulo 11, perdón, nos dan uno de los ticketcitos. O sea, nada más tendríamos que sacar nosotros 2 tickets de otra forma, que sería por la tienda, ¿no? De ahí en fuera ya no hay más tickets y sería la única forma de conseguir. Una vez que hayamos conseguido los materiales necesarios, por ejemplo, ahora, ¿dónde consigo yo estos cristales de energía? Estos cristales de energía, si tú le das obtención, te va a mandar a jugar campo de batalla del tiempo y la tienda de intercambio de materiales de arma.
¿Ok? La tienda de intercambio de materiales de arma, como tal, no te da... Ojo aquí. Como tal, no te da los cristales, puedes comprar los cofres de selección. Tú vienes, compras los cofres de selección que desees. Por ejemplo, yo quiero comprar uno, ¿no? Digamos. Compro uno. Bueno, vamos a comprar dos. Aquí lo suyo es comprar 8 incluso, pero bueno. Ok, ya compramos aquí los cofres de selección de cristal. Nos venimos a la mochila. Y nos vamos aquí. Como podemos ver, yo puedo escoger qué cristal quiero. En este caso yo escogí cristales de fuego porque el arma que vamos a fabricar ahorita es la de Emma. Ok, la de Emma Laurent. Entonces aquí estaría, ¿no? Como pueden ver, ocupa 8 y 4 tickets. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Pues hay que ver igual qué arma te conviene. Hay que ver qué hace cada arma. Por ejemplo, la de Emma, lo que haría es que aumenta el daño infligido a los objetivos afectados por la ruptura en un 4%. Y cuando se activa absorción del calor, el daño infligido por el usuario aumenta en 1.5%. Esto se acumula hasta 4 veces. Es una locura. Y al nivel máximo, cosa que esto ya para conseguirlo a nivel máximo tienes que ser muy wale, la verdad. O con el tiempo, mucho tiempo, podrás conseguirlo, ¿no? El nivel máximo, pues bueno, vemos la energía total, los puntos de salud que le da y precisión. Esta arma le viene bien a ella justamente porque Emma se basa en puntos de salud para hacer daño. Entonces veo que viene muy bien. Otras armas que quizás podrían servirles por aquí quizás sería la de esta señorita. Porque esta arma lo que haría es que aumenta el daño de golpe crítico de quien la usa. Y cuando usa prisa de dragón de agua, patada de rayo, ataque potente, prisa de dragón de agua o ataque potente, patada de rayo, aumenta el daño del golpe crítico en un %, puede acumularse hasta 20 veces. Yo diría que la primera arma que se hagan, si tienen a Emma, háganse la Emma, la verdad. No hay desperdicio, es muy buena arma. Ella es muy buena unidad, diría que es de las mejores unidades del juego actualmente. Y de ahí en fuera creo que ya irá dependiendo qué unidades tengas y cuáles vas usando. Pero siempre intenten leer muy bien qué es lo que hace y ver si les conviene o no les conviene el arma. Por ejemplo, este aumenta el daño de luz de quien lo usa en un 4%. Al atacar a los objetivos con el efecto llamas blancas, aumenta la defensa de quien la usa en un 5%. Por ejemplo, que aumenta la defensa viene muy bien porque justamente Baek, todas sus habilidades para hacer daño se basan en su defensa. Entonces también esas cosas son importantes que vayan aprendiendo y distinguir qué les conviene y qué no les conviene por temas de habilidades, temas defensivas, de vida. Ver en qué se basa cada cosilla, ¿no? Por ejemplo, este te da puntos de salud, el de Baek te dará, supongo, defensa. El de ella te va a dar puntos de salud porque justamente ya se basa en la vida. El de ella se basa en el ataque. Y vemos que el de Libora aumenta el ataque del usuario un 2.5%. Los objetivos alcanzados por el talismán fortalecedor del usuario aumenta tanto el daño que reciben de golpes críticos como la probabilidad de recibir daño golpe crítico en un 2.5%. Está muy bien, son muy buenas armas. Pero bueno, les digo, yo decidí irme por la Emma. Simplemente la vamos a dar a fabricar. Y ya estaría. Nuestra primera arma es SR. Bueno, mi primera arma es SR fabricada. Simplemente nos venimos a armas y en este caso, obviamente yo recomiendo siempre que le pongan su candadito, pero por default se le ponen los candados a las armas, ¿no? En este caso voy a subirla a nivel... Bueno, no la puedo subir a nivel 40 de golpe, pero la voy a dejar desbloqueada para nivel 40. Y vamos a subirla a nivel, ahí, 32. Y venimos y se la ponemos a la señorita Emma y claramente vamos a ver un aumento bastante considerable en lo que vendría siendo sus estadísticas. Ahí está. Y pues obviamente ella viene siendo muy distinta. Así que pues bueno, gente, nada, es una pequeña guía, una forma más rápida. Dije, justamente estoy por sacar el arma. Dije, mejor les hago una guía de cómo ustedes pueden obtener una, porque sé que algunos por ahí andarán perdidos. Así que pues nada, es una guía rápida, concisa. Espero que os haya servido. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. De todo corazón voy a intentar contestarles a todos las dudas que tengan. Y nada, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau, chau.